¿Qué miedos podrían estar ocultándose detrás de las excusas que pones o de tu tendencia a postergar tus acciones? A menudo lo que llamamos excusa o procrastinación no es más que una manifestación de un miedo subyacente que, si nosotras no somos capaces de identificarlo, sigue influyendo en nuestras decisiones y en cómo nos relacionamos con nuestros objetivos, con todos, incluso con nuestros objetivos de bienestar como la pérdida de peso o el desarrollo de hábitos saludables. En el episodio anterior te hablé sobre cómo es que se manifiesta el miedo al fracaso en este proceso de pérdida de peso. Hoy quiero profundizar en otro miedo que también observo con mucha frecuencia en las sesiones de coaching nutricional. Me refiero al miedo al rechazo. Detrás de tu autosabotaje puede esconderse este temor al rechazo. Acuérdate que cualquier tipo de autosabotaje, ya sea la postergación, las excusas, las justificaciones o comportamientos similares, en realidad es una forma de protección. Tu cerebro siempre va a buscar protegerte del dolor, y el rechazo, sentir el rechazo, es una de las experiencias más dolorosas a nivel emocional. Más aún si viene de una herida de la infancia que todavía no has trabajado, porque al no entender esta herida y esta tal vez fibra sensible que tienes, podrías tomarte el rechazo de cualquier persona a modo más personal, cuando en realidad no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la otra persona. Entonces, para evitar esta sensación de rechazo, podemos llegar a evitar también el cambio. Y aquí es donde este miedo nos limita. Quizás postergas tus objetivos, encuentras razones para no comprometerte con tu plan de entrenamiento o con tu dieta, o simplemente cuentas historias que justifican el no actuar para ser aceptada en tu entorno cercano, para ser aceptada en tu familia, para ser aceptada en tu grupo de amigos. El coaching es una herramienta poderosa porque no solo se trata de lo que tú comes o de cómo te ejercitas, en realidad es un proceso de autoconocimiento, y este autoconocimiento te ayuda a detectar justamente los miedos que están alejándote de tus objetivos. Si tú no reconoces que tienes miedo a fracasar o miedo al rechazo, estos temores van a seguir teniendo una influencia en tus decisiones y en tus comportamientos. Tú no tienes el control. Quien está controlando tu vida es el miedo. Entonces, el primer paso para el cambio real, para el cambio duradero, siempre será reconocer tus miedos inconscientes. Al hacerlo, vas a comenzar a desactivar ese poder que tienen sobre ti, y poco a poco vas a ir notando cómo tu comportamiento cambia, cómo te vas escuchando más, cómo tus decisiones empiezan a alinearse con lo que tú realmente deseas, con tus objetivos, cómo ese diálogo interno negativo va desapareciendo. Ahora, este proceso, el cambio de mentalidad, el reconocer patrones, no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso muy transformador que trae muchísimos resultados, pero ocupas de persistencia y compromiso contigo misma. Cuando tú trabajas conscientemente en reestructurar todos estos pensamientos, estas creencias, estás construyendo una base sólida para un cambio real, para un cambio sostenible, para un cambio duradero. ¿Cómo se manifiesta el temor al rechazo en este proceso de pérdida de peso? Primero está el evitar la exposición al rechazo social. Cuando una persona tiene miedo al rechazo, este miedo hará que la persona evite exponerse a situaciones que podrían ser incómodas, como por ejemplo ir al gimnasio o participar de actividades sociales. Tal vez alguien quiere ir al gimnasio para perder peso, mejorar su salud, etcétera, pero tiene miedo a ser juzgado por su apariencia física actual. Entonces, en lugar de enfrentarse a este miedo, si este miedo es inconsciente, la persona decide no ir, la persona se inventa excusas, se autosabotea, y este patrón refuerza la creencia de que el rechazo es algo intolerable, cuando en realidad lo que te estás perdiendo al no ir por este miedo al rechazo social, a esta crítica, es la oportunidad de avanzar hacia una mejor versión de ti misma. Por ejemplo, recuerdo estar trabajando este tema con una coachee que siempre había querido ir a clases de yoga, pero sentía que no tenía el cuerpo ideal para hacer esta actividad. Entonces, durante mucho tiempo ella evitó tomar la decisión de ir a las clases de yoga por miedo a sentirse rechazada, criticada, etcétera, hasta que se dio cuenta que estaba dejando de lado algo que realmente ella quería. A ella le gustaba mucho el yoga.
y lo estaba dejando de hacer por este temor que quizás ni siquiera era real. Se basaba en experiencias pasadas, tal vez, se basaba en sus heridas de la infancia, tal vez, pero ahorita le estaban limitando y no tenía evidencia de que así iba a ser, que realmente iba a recibir estas críticas porque ella no tenía el cuerpo ideal, entre comillas, para ese deporte, para ese ejercicio. Y bueno, cuando por fin se animó a dar el paso a inscribirse a clases, se dio cuenta que no existe este cuerpo ideal realmente, que hay diversidad de cuerpos entrenando diferentes deportes y ejercicios, inclusive el yoga, y que nadie estaba tan pendiente de ella, ¿sabes? Dar este primer paso no solamente la motivó a seguir adelante con sus objetivos de bienestar, con el moverse más, el estar más activa, sino que también mejoró su confianza personal. Le demostró que muchas veces los miedos son barreras imaginarias que nos impiden crecer. Te quiero hacer una pregunta. ¿Hasta cuándo vas a tomar decisiones sobre tu cuerpo para sentirte aceptada por la sociedad en lugar de porque quieres sentirte saludable, quieres sentirte bien contigo misma? Otra manifestación de este temor es la resistencia al cambio por miedo a las críticas de nuestro entorno cercano. Cuando una persona comienza a adoptar hábitos más saludables, puede temer ser rechazada o juzgada por básicamente sus amistades o su familia, porque tal vez estos no comparten el mismo enfoque, no tienen los mismos objetivos, no quieren ir por ese camino. Lo que es completamente válido, cada quien se ocupa de su salud como mejor lo vea, pero acuérdate que tu grupo, familia o amigos influye muchísimo en el desarrollo de hábitos saludables. Tu entorno importa muchísimo en el cumplimiento de tus objetivos. Entonces, lamentablemente, si esta familia o estas amistades no apoyan estos cambios más saludables en ti, puedes llegar a sentirte excluida o diferente, lo que puede hacer que en el tiempo te autosabotees. Entonces, es muy importante meditar realmente si tu entorno es un entorno potenciador o un entorno limitante. No para que te alejes de esas amistades, tal vez no te vas a poder alejar de tu familia, pero sí al reconocer que te toca fibras el rechazo, entonces tú vas a poder cambiar tu diálogo a algo más positivo, interiorizar que todos estos cambios son solamente para ti y que en parte el amor incondicional que debe de haber en una familia y para mí en las amistades también debe de haberlo, es justamente el aceptar estos cambios. Quiero preguntarte si estás tomando decisiones sobre tu cuerpo, tu alimentación, tus hábitos, basándote en lo que tú realmente quieres o en lo que crees que otras personas, que tus amigos, que tu familia, que tus padres, que tus hermanos esperan de ti. Hay un problema cuando la persona que quiere adelgazar tiene un conflicto con el ser delgada. Esto es muy curioso, muy interesante. Nuestra mente es realmente muy interesante. ¿Qué pasa? Cuando la persona empieza a perder peso, sobre todo si ha tenido sobrepeso o obesidad durante muchos años, va a experimentar mayor atención de los demás, lo cual podría resultar un poco incómodo, porque voy a empezar a recibir comentarios tanto positivos como negativos. Estoy teniendo más exposición. Esto puede hacer que la persona se sienta juzgada o rechazada por su nuevo aspecto. Entonces, inconscientemente, para evitar ese juicio externo, este rechazo, lo que va a hacer es que la persona se autosabotea en el proceso y vuelve a sus viejos hábitos para evitar ese nivel de atención, esas críticas que percibe, porque tal vez no sabe cómo manejarlas. Entonces, quiero preguntarte si hay algo que te dé miedo sobre compartir tu proceso de pérdida de peso con los demás. Tal vez tienes miedo a ser juzgada o a ser rechazada por no cumplir con ciertas expectativas. Tal vez hay algo que te impide ser abierta y vulnerable con tus seres queridos, con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja. Ahora, este miedo al rechazo no surge de la nada. Vamos a reflexionar sobre algunas posibles causas que pueden dar lugar a este miedo y cómo es que afectan a la forma en cómo tú hoy te relacionas con los demás y de hecho contigo misma. Bueno, una de las causas pueden ser las experiencias de rechazo en la infancia
Tal vez te criaste en un entorno en el que no te sentías aceptada, no te sentías validada, te sentías comparada, te sentías minimizada por figuras significativas, ¿no? Como padres, abuelos, amigos cercanos tal vez. Entonces puedes llegar al punto de internalizar la idea de que tu valor depende completamente de la aceptación externa. Tal vez de pequeña recibiste comentarios muy críticos sobre tu apariencia física, tal vez no tuviste apoyo emocional. Estas cositas en la crianza pueden generar inseguridades más profundas que arrastramos a lo largo de la vida. Y a veces somos completamente inconscientes de esto hasta que pasamos por un proceso terapéutico o algún contenido nos resuena o pasamos por un proceso de introspección, ¿no? El miedo al rechazo también puede ser una consecuencia de las críticas constantes o la imposición de expectativas poco realistas por parte de los demás, sobre todo de las figuras de autoridad que tuviste en tu infancia. Si, si creces siendo constantemente criticada o se te exigen estándares de perfección que son difíciles de cumplir a cierta edad, es natural que desarrolles una autoimagen negativa. Entonces, esta percepción de insuficiencia alimenta la creencia de que no eres capaz de satisfacer las expectativas de otro, lo que genera un miedo constante a ser rechazada. Si creciste con la sensación de no ser suficiente, es fácil que termines midiendo tu valía en función a la aprobación ajena, lo que hace que el rechazo sea percibido como algo insostenible. Ahora, la clave para sanar esto está en cultivar la autocompasión y aprender a reconocer tu valor propio sin depender de la validación externa, inclusive de la validación de tus padres. También es muy importante resaltar el tema del bullying o el rechazo social en el colegio, ¿no? Pasar por experiencias de exclusión, acoso o burlas durante una etapa tan vulnerable como es la niñez o la adolescencia también, dejan cicatrices emocionales que duran años. El bullying a menudo es basado en diferencias percibidas como por ejemplo la apariencia física, ¿no? La forma de ser o la forma de pensar. Entonces, esto refuerza la idea de que ser diferente o vulnerable lleva al rechazo. ¿Qué es lo que crees que va a pasar con esta persona? El primer paso para superar esto y volver a permitirte ser vulnerable, que eso es de las cosas más bonitas, es aprender a abrazar las diferencias de todas las personas y entender que la verdadera aceptación comienza con uno mismo. En realidad, el miedo al rechazo es una respuesta natural a las necesidades humanas de pertenecer a un grupo y ser aceptado. El tema está en que tú reflexiones a qué grupo quieres pertenecer y que tú primero te aceptes a ti misma. Entiendas que no hay nada malo en ti, ni con tus emociones, ni con tu forma de pensar, ni con tu mente, ni con tu cuerpo incluso. Cuando este miedo controla tus decisiones, te paraliza. Es sumamente importante trabajarlo. Y entender de dónde proviene es el primer paso para desactivarlo. Tal vez hay una herida paterna o materna. Tal vez la primera vez que me sentí rechazada fue por papá, por mamá. Aquí hay un trabajo muy importante que hacer. Pero para reconocer el origen de tu miedo al rechazo, ocupas de mucha introspección y disposición para explorar tu pasado y tus emociones actuales. Esto no es fácil, lo sé, he pasado por ahí y es muy incómodo, pero también sé que solamente atravesando esa incomodidad y esa dificultad es que se logra el cambio. Entonces vamos a reflexionar un poco. Agarra tu cuaderno de trabajo y quiero que anotes ahí cuándo fue la primera vez que sentiste el rechazo. En mi caso fue la ausencia de mi padre. ¿Cuál es el tuyo? Tal vez fue el acoso que recibiste en el colegio. ¿Te acuerdas de alguna situación en particular? Recuerda una experiencia específica donde te sentiste rechazada o no aceptada. Ahora, en tu niñez y en tu adolescencia, ¿te sentías aceptada y valorada así como eras? ¿O tenías la necesidad de ser la mejor en algo para ser aceptada por papá y mamá? ¿Recibías críticas frecuentemente en casa? Al reconocer desde dónde puede venir tu miedo al rechazo,
te abres la puerta a ser más compasiva contigo misma, entendiendo de dónde surge este miedo con el que tal vez tú cargas desde la infancia. Y es que, claro, ¿cómo no voy a tener miedo al rechazo si pasé por todas estas cosas? También quiero que empieces a observar patrones en tus relaciones. Dime, ¿hay situaciones recurrentes en donde tú evitas acercarte a los demás por miedo a no ser aceptada? ¿Te has dado cuenta de este autosabotaje? ¿Tienes dificultades para expresar tus necesidades o poner límites por temor a cómo van a reaccionar los demás? Recuerda que el miedo al rechazo puede hacer que yo empiece a actuar solamente por esa aprobación externa y a veces esta aprobación externa está lejos o es completamente opuesta a lo que yo realmente quiero hacer y mi bienestar inclusive. Así que mucho cuidado con esto. Vamos a explorar un poco tu diálogo interno también. ¿Qué es lo que te dices a ti misma cuando crees que alguien podría rechazarte? ¿Tus pensamientos son realmente racionales o están influenciados por experiencias pasadas? Si vienen frases como es que yo no soy suficiente, si hago esto no les voy a gustar, estas frasecitas son pistas sobre creencias más profundas. Si alguien te rechaza, ¿qué dice esto de ti? ¿Realmente define tu valor como persona? ¿Quién es la persona o el grupo cuya aprobación buscas? Esta pregunta para mí fue reveladora. Cuando me di cuenta de realmente de quién estaba buscando esa aprobación, todo cambió en mi vida. En serio. La pregunta que viene después de esta es, ¿esta persona o grupos realmente comparten mis valores y mis objetivos? ¿Realmente están donde yo quiero estar? ¿Realmente deseo su aprobación? Esto me hizo reevaluar el peso que le ponía a muchos comentarios y a cómo actuaban otras personas conmigo. Otra pregunta que también es poderosa para enfrentar cualquier tipo de miedo es, ¿qué es lo peor que podría pasar si te enfrentas a este miedo? ¿Cómo podrías manejar esta situación? Si no tuvieras este miedo, ¿qué harías hoy? Y por último, ¿qué logros o momentos en tu vida te demuestran que puedes manejar el rechazo y seguir adelante? Porque sí los hay. Te apuesto que si te pones a profundizar sobre este tema vas a encontrar situaciones en las que lo has superado. Y es muy importante que recuerdes cómo te sentiste después de superar un miedo. A medida que vas identificando de dónde viene este miedo, cuáles son esas situaciones o detonantes que lo activan, vas a empezar a reconciliarte con este miedo y a tomar el control realmente de tu vida.